Muy bien, estamos listos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Esta mañana nos acompaña Marco Rodríguez, director de Diálogo País del FMLN y exsecretario de Transparencia del Gobierno, con quien analizaremos la ley de asocio público-privado. Marco, si me permitas hablar un poco sobre eso, pero también sobre el tema de la consulta que ha hecho ya el Partido Frente Farabundo Martí. Entiendo, por lo que he podido indagar, que ya terminó la primera fase, la fase de consulta nacional. Ahora está el partido FMLN a través de este ejercicio tabulando la información, ¿no? Ya tabulando qué es lo que dicen los salvadoreños. Pero Marco, yo quisiera darte la bienvenida y plantearte inmediatamente la primera pregunta. Mira, ¿qué insumos son los que están recolectando ustedes? Y si estos insumos van a ser la cereza del pastel que en su momento ya está armado por el partido como tal, para propuesta de país, digo, para propuesta de gobierno. Bueno, buenos días, Romeo, y buenos días, amigos televidentes. Nosotros estamos recibiendo dos tipos de insumos. Por un lado, opinión y demandas de la gente. Y por el otro lado, propuestas concretas de 35 mesas temáticas. Para poner un ejemplo, ahora Salvador Sánchez Serén está en Estados Unidos, haciendo una gira muy similar a la que hizo Óscar Ortiz hace 2 meses. Óscar Ortiz abrió la consulta y Sánchez Serén la está cerrando. Entonces, en el exterior se hicieron consultas en 17 países y 40 ciudades. Reuniones con un promedio de 100 personas de participación. Reuniones relativamente pequeñas, ¿no? Pero se estuvo en Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Houston, Dallas, en Canadá, en Toronto, en Montreal, ¿no? En Centroamérica, en todos los países. Realmente fue una consulta a la diáspora. Y este es el documento que hemos producido, 6 páginas, con la tabla. Y al final decimos muy bien cuáles son las cosas de la consulta. De la consulta en el exterior. Esto lo llevaba Sánchez Serén consigo. Entonces decimos muy bien qué es lo que más insiste la gente en el exterior. Mejorar servicios consulares. La tramitología es terrible porque hay gente, por ejemplo, que tiene que viajar de una ciudad a otra, pierde un día de trabajo, ¿no? Y le falta un detalle y tiene que volver a hacer el trámite. Facilitar los trámites para la obtención del DUI. Hacer gestiones para hacer los pasajes más baratos a El Salvador. Claro. Es una demanda de todos los salvadoreños y salvadoreñas también, digo, que vivimos aquí en este país. Fuertísimo. Sí. Hay mucho a ver, nosotros lo pusimos así, en realidad hay mucha gente que está pidiendo cielos abiertos. Facilitar trámites para que los salvadoreños inviertan en El Salvador. Dicen que es muy difícil para ellos mismos invertir en El Salvador. Remesas más baratas, programas de vivienda, muchos quieren venir. Cuando dice remesas más baratas es el porcentaje que les cobran por enviar la remesa de los Estados Unidos o de cualquier otro país del mundo hacia acá, ¿no? Continúa siendo caro para los salvadoreños. Según ellos, sí. Programas de vivienda, hay muchísima gente que quiere venir a pasar su vejez en El Salvador. Iba a decir algo más dramático, digo, pero venir a pasar su vejez en El Salvador. Turismo para salvadoreños y que les puedan mandar la pensión aquí. Entonces, en función de eso, analizamos, hay otras propuestas, ¿verdad? Es decir, pero esto era lo fundamental, ¿no? Entonces, con base en esto, elaboramos 10 puntos programáticos que se van a incluir y ahora El Salvador justamente los está discutiendo con la diáspora. Atención consular eficiente. En este punto, fíjense que el problema muchas veces no está en el consulado, sino que las leyes en El Salvador no han sido elaboradas para hacer trámites afuera de El Salvador, sino adentro. Entonces le piden trámites presenciales. Entonces realmente lo que hay que hacer es agarrar 5 o 10 leyes e introducir reformas. Por ejemplo, ¿no? El RPN podría, el Registro Nacional de las Personas Naturales, podría mandar las partidas de nacimiento así. Pero el problema justamente en este momento tiene que ser la alcaldía. Se podría buscar la forma que la mande el Registro Nacional de las Personas y le pague a la alcaldía. Si el problema de la alcaldía es que las partidas de nacimiento son una de sus formas de ingreso.
¿no? Entonces, el punto, estas son las demandas y hemos elaborado 10 puntos, ¿no? Que tiene que ver con la atención consular, con lo del DUI. Hay programas bonitos como esto de Conoce tu Patria. Esto Israel lo hacía muchísimo, que estaba en una situación muy particular, pero esto de crear programas de viajes para los hijos, de los salvadoreños que están en el exterior. Israel lo hacía para los judíos, ¿verdad? Que estaban en el exterior, para fortalecer la identidad con la patria. Claro. Y de esta forma, ¿no? Se han ido trabajando distintos puntos del programa. Son 35, Romeo. Hay puntos tan diversos como política alimentaria, reforma integral de salud, cultura, educación, ciencia y tecnología, política de vivienda, equidad de género, niñez y adolescencia, política energética, pueblos originarios. Usted dice, bueno, ¿y para qué tanto? Si la gente no va a leer todo esto. Es que el problema es que después de una victoria electoral, sobre esta base se definen los planes de gobierno y se eligen a los titulares. No es que tú eliges un titular y llega una persona y dice, bueno, yo voy a hacer lo que quiera, sino que realmente los titulares no solamente deberían ser idóneos, sino que deberían seguir un programa que ya ha sido debatido públicamente. Marco, yo quiero preguntarte algo. ¿No hay un as bajo la manga? Porque, a ver, por aquí es donde viene, digamos, el nivel de certidumbre, ¿no? El nivel de duda que pueda tener incluso, digamos, el electorado salvadoreño, aquellos que siguen pensando, obviamente, que el FMLN puede darle una vuelta de tortilla a un gobierno, pues, tras llegar al mismo. ¿No hay un as bajo la manga en torno a este tema, en torno al plan de gobierno? Porque podría ser, como te decía al principio, podríamos pensar algunos salvadoreños que estos son las cerezas de un pastel que ya lo tiene construido, que ya lo tiene dibujado el FMLN, ¿no? En temas fuertes, por ejemplo, como la dolarización, en temas fuertes como, por ejemplo, de establecer un gobierno que, como algunos sectores conservadores lo manejan, el término, un gobierno totalitario, una relación tirana con los Estados Unidos, establecer un nuevo modelo económico, que eso es importante discutirlo obviamente, pero digo, no hay un as bajo la manga y estos son nada más, estas consultas son nada más, o estos insumos son nada más la cereza de un pastel que ya está construido y determinado. Bueno, no hay ninguna... O de aquí sale el plan de gobierno. De aquí sale el plan de gobierno. Ahora, yo entiendo que debe haber una sana desconfianza de la ciudadanía hacia el sistema político. No solo del FMLN, sino de todos los partidos, creo yo que sucede eso. En general. Después podemos hablar de lo que está pasando en Brasil, de lo que está... Realmente estamos volviendo a un periodo similar al de los años 70, que fue en el que yo me formé, donde hay una juventud que está explotando en un montón de lados y que no le gusta el mundo en que vive, ni los que manejan el mundo en que viven, ni las condiciones de participación política que se le ofrece. Y se toman las calles, se toman los parques, eso está pasando en casi todos los países. Entonces, ahora, más que decir no hay un as bajo la manga, que no hay, ¿no? La respuesta es, lo mejor es que sea público, porque si un partido hace público un documento, después tiene que responder de por qué no ha hecho eso. El problema es cuando lo único público son los spots publicitarios. Es el marketing, ¿no? Es decir, por eso es tan importante que los programas debatan, se discutan, y digamos que el 80% de la gente solo le interesa el marketing, pero hay un 20%, ¿no?, que sí le da seguimiento a estas cosas y que después recuerda y dije, pero mire, usted dijo tal cosa y ahora está haciendo tal. Ahora, yo creo que ahora es más al revés, ¿no? Que a la mayoría ya rechaza y sabe diferenciar lo que es un marketing y un verdadero programa de gobierno. La gente está cansada. Yo creo que la gente ya entiende más lo que es un spot publicitario, una cancioncita, y lo que es propuestas concretas realmente. El otro día en el diario El Mundo, un señor escribió una nota, lamento que no recordar el nombre, muy respetable, pero decía que esto de las consultas es, ¿cómo decía? Viejo populismo barato o algo por el estilo, ¿no? Entonces yo no he tenido tiempo para responderle, voy a aprovechar ahora para hacer un comentario. Mire, señor, cuando los partidos políticos no consultan, es porque no consultan. Cuando consultan, es porque ya lo sabíamos o porque es populismo. Entonces, ¿cuál es el punto, hombre? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta? Es decir, si no consultan, porque no consultan, y si consultan, porque consultan.
Es decir, yo creo que un partido político en realidad un partido político no es un objeto volador no identificado, es la bisagra entre la sociedad y el gobierno, ¿verdad? La gente no elige directamente, elige a través de partidos políticos. Por lo tanto, esta bisagra debe estar fuertemente conectada, ¿ah?, con la pared, con la parte más fuerte, que es la ciudadanía. En nuestra opinión, ¿no? Es decir, hay que tratar de abrir, en ese sentido creo que somos el partido más abierto y quizás por tradición, por ser de izquierda, en el cual la derecha más los acusa de todos esos temores, ¿verdad? Pero vamos, señores, hemos gobernado 5 años, ¿no? ¿A quién le hemos expropiado sus bienes? Es decir, al contrario, se han entregado más de 34.000 títulos de propiedad. ¿Ah? Entonces, a ver, decían que si ganaba la izquierda se iban a cerrar los TPS, a expulsar a los salvadoreños de Estados Unidos. ¿Qué ha pasado? Hace añares que no venía un presidente estadounidense a El Salvador y ha venido en este caso. Solo déjame preguntarte, ¿no? Me parece muy bien la aclaración y la acotación que tú estás haciendo, pero los salvadoreños que nos están viendo deben de estar pensando, algunos de ellos, y decir, lo que pasa es que no ha gobernado el FMLN. El FMLN ha sido copartícipe de un gobierno, el FMLN ha estado en ministerios importantes, pero no ha habido un dirigente, digámoslo de esa manera, ¿no?, al frente del Ejecutivo. Pues yo les puedo responder lo siguiente. En primer lugar, que en el próximo gobierno tampoco va a gobernar solo el FMLN. Va a haber muchísima gente que está participando en Diálogo de País, que no somos del FMLN, y que vamos a participar del gobierno. Segundo, muy bien, entonces quizás ustedes me podrían decir quiénes son los ministros autoritarios del FMLN. A ver, ¿dónde se le ve el colmillo, digamos así? ¿Salvador Sánchez Serén fue un ministro autoritario en educación? ¿Gerson Martínez es un ministro autoritario? ¿El ministro de Trabajo es un ministro autoritario? ¿El ministro de Economía, Armando Flores, es un ministro? Yo diría por el contrario, y he escuchado sin desmerecer a nadie, a muchos empresarios que han dicho que los titulares del FMLN en el gobierno y vinculados al FMLN o amigos del FMLN han sido de los más impecables. ¿Y eso se podría tomar como una muestra de lo que podría ser un gobierno? Bueno, ¿y por qué deberíamos cambiar? Yo soy la misma persona antes de haber estado en el gobierno, ¿no? Estando en el gobierno tú me conociste, ahora también, y uno puede estar más o menos de acuerdo con nosotros, pero no puede decir que nos hemos transformado de la noche a la mañana. Gerson Martínez sigue siendo básicamente la misma persona, Armando Flores también. Yo diría que inclusive los ministros más sencillos y menos autoritarios son los del FMLN y los más austeros en muchos casos.